Hola, me llamo David Hernández y este es mi video del PIA de Artes y hoy voy a hablar sobre el arte y su historia. Primero, antes de empezar, tenemos que saber qué es el arte. Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o expresivos. Estos buscan representar a través de los medios como la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o la música diferentes realidades, despertando ideas, emociones o sentimientos dentro del ser humano. Etimológicamente hablando, la palabra arte procede del latín artis y este a su vez del griego techne, que significa técnica. De aquí la razón que fuera utilizada para referirse a disciplinas y actividades que requerían técnicas y que podrían ir desde la de un artesano o un herrero hasta la del pintor o un poeta. La definición del arte es muy abierta, subjetiva y discutible. Hoy en día no existe un acuerdo unánime entre historiadores, artistas o filósofos sobre su definición. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones del arte, entre ellas una de las más importantes la dio Marcel Duchamp, que dijo el arte es la idea, y también Pablo Picasso dijo el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. El arte tiene sus inicios desde la prehistoria, que datan desde el 25.000 a.C. hasta el 3.000 a.C. El arte prehistórico fue desarrollado por el ser humano primitivo, desde el Paleolítico superior hasta el Neolítico, periodos donde surgieron las primeras manifestaciones que se pueden considerar como artísticas por parte del ser humano. En el Paleolítico superior los humanos cazaban y recolectaban y vivían en cuevas. Por esta época se dieron los primeros destellos de obras artísticas de los humanos de aquellas épocas. Fueron las llamadas hoy en día pinturas rupestres, hechas con sus propias manos en las paredes de las cuevas. Estas pinturas normalmente contaban una historia sobre una experiencia vivida en ese día. Después, el arte antiguo, que data desde el 3000 a.C. hasta el 300 a.C., tomó lugar mayormente en Egipto y Mesopotamia, ya que fueron los imperios más grandes en aquella época. El arte egipcio era intensamente religioso y simbólico, destacando en arquitectura. Destacaban las mastabas, las pirámides y los hipogeos, como en Giza y el Valle de los Reyes. En cuestión de la escultura y la pintura, mostraban la figura humana de forma muy realista. Por otro lado, en el arte mesopotámico, se desarrolla en la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. En la arquitectura destacan los zigurats, grandes templos en forma escalonada piramidal, y en la escultura se usó para escenas religiosas o para la caza o motivos militares. Normalmente tenían presencia de figuras humanas. Después nos movemos al arte clásico, que tomó lugar entre el 1000 y el 300 después de Cristo. Este lugar principalmente entre el 1000 a.C. y el 300 después de Cristo. Este tomó lugar principalmente en Grecia y en Roma. En el arte griego se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental, en aquella época. En la arquitectura destacaron los templos, donde sucedieron tres órdenes constructivos: dórico, jónico y corintio. En la escultura predominó la representación del cuerpo humano, con una evolución desde las formas rígidas, esquemáticas, pasando por el naturalismo del periodo clásico. En cuanto al arte romano, los grandes ingenieros y constructores destacaron en la arquitectura civil, con la construcción de carreteras, puentes, acueductos, obras urbanísticas, así como templos, palacios, teatros, anfiteatros, circos, termas, arcos del triunfo, etc. La escultura, inspirada en la griega, se centra igualmente en la figura humana, aunque con más realismo. No les importaba demostrar los defectos que eran ignorados por la idealizada escultura griega. Después vino el arte en la Edad Media, que tomó lugar desde el siglo IV hasta el año 1400. Entre sus movimientos más importantes se destacan el arte paleocristiano, que reinterpretó tanto las formas clásicas como las judías para servir como vehículo de expresión de la nueva religión oficial que se produjo una atomización de estilos por zonas geográficas. El arte gótico
También el arte gótico fue también un movimiento que tomó lugar en la Edad Media. Este fue desarrollado entre los siglos XVII y no, entre el siglo II y el siglo XVI. La arquitectura sufrió una profunda transformación con formas más ligeras, dinámicas, con mejor análisis estructural, y esto dio efecto a que tuvieran una mejor iluminación en sus edificios. Aparecieron nuevas tipologías como el arco apuntado, la bóveda cruceira y la utilización de cortafuentes y arbotantes para sostener la estructura del edificio, permitiendo interiores más amplios y decorados con vitales rosettones. Después vamos al arte en la Edad Moderna, que tomó lugar entre el año 1400 y 1800. Entre sus movimientos más importantes se encuentra el Renacimiento, en el cual el arte se inspira en el arte clásico grecorromano, por lo que se habla del renacimiento artístico tras el oscurantismo medieval. Inspirado en la naturaleza, surgen nuevos modelos de representación como el uso de la perspectiva en la arquitectura. En la arquitectura recuperó los modelos clásicos reelaborados con un concepto más naturalista y con bases científicas. En cuestión de la pintura, sufrió una notable evolución desde las formas medievales, con las formas naturalistas y temáticas profanas o mitológicas junto a las religiosas. Después tenemos el arte en la edad contemporánea, que es desde el año 1800 hasta la actualidad. En esta etapa, en esta edad contemporánea, surgen demasiados movimientos, que fácilmente son más de 20 movimientos, y entre ellos en el siglo XIX, solo para que se den una idea, salió el romanticismo, el realismo, impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo, simbolismo. La arquitectura del siglo XIX fueron unas épocas de mucho cambio en cuestión del arte y sus movimientos. También en el siglo XX surgieron el fauvismo, el expresionismo, cubismo, futurismo, el dadaísmo, surrealismo. También surgió el arte pop, el arte de acción, arte cinético, el videoarte. Todos estos han ido creando su propio espacio dentro de la historia del arte, y cada uno tiene su propio estilo de cómo hacer arte y cómo transmitirlo a la gente. Bueno, hasta aquí mi pía de artes, espero que les haya gustado y les haya sido útil.